Que Dios les bendiga a todos. Un gran abrazo de su amigo Gerson Parra, el facilitador de su aprendizaje en nuestra escuela de predicadores. Y hoy con una cátedra que espero bien interesante. Hoy vamos a hablar acerca de la eclesiología. Muy bien, entonces vamos a orar que el Señor nos bendiga y que su palabra haya cabida, que podamos aprender mucho, que nos podamos nutrir, porque su palabra nutre nuestra alma. Señor Jesús, hemos creído en tu palabra que es fiel, que es verdadera, que es eficaz y que es cortante y penetrante. Ahora te pido, Señor, que tú nos enseñes a través de tu palabra y que todo esto que estamos aprendiendo, Señor, podamos guardarlo en el corazón y podamos con todo esto tener muchas bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entremos en materia entonces. Vamos a la eclesiología. La eclesiología responde una pregunta. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el edificio, los ladrillos donde nos reunimos. O la iglesia es la familia, o es el cuerpo, o qué es en realidad. Déjeme empezar diciendo que hay muchas personas que no hacen la diferencia entre lo que es la iglesia. Por eso no pueden entender muchos patrones de conducta que vivimos dentro de él. Y se cuenta que a un hombre se le preguntó, ¿qué crees tú? Y él dijo, bueno, yo creo lo que cree mi iglesia. Dice, ¿y qué cree tu iglesia? Y él respondió, pues ella cree lo que yo creo. ¿Y qué creen tú y tu iglesia? Y el hombre ya molesto le dijo, bueno, yo y mi iglesia creemos lo mismo. Porque hay muchos que no saben siquiera qué es la iglesia. Empecemos diciendo y definiendo la palabra eclesiología, que es la ciencia que estudia la doctrina de la iglesia. La iglesia, podríamos empezar diciendo y dejando claro que la iglesia no es un edificio material. Tomemos base bíblica y sería imposible hablar de iglesia si no tomamos Efesios capítulo 2, versículo 20, que dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces dejemos claro que la iglesia no es un edificio material, es un edificio espiritual. Ahora, número 2, la iglesia es una familia, porque si miramos aún desde el versículo 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. También podemos dejar claro que la iglesia es un organismo, más que una organización. La iglesia se acoge a una organización humana para las diferentes trámites que hay que tener, porque también nos manda a sujetarnos a las autoridades. Pero la iglesia, hablando a nivel espiritual, es un organismo, es un cuerpo. Porque por esto dice el versículo 20 de Efesios capítulo 1, que dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, y mostramos la autoridad que dio Dios. Desde el versículo 21 dice, sobre todo principado y sobre toda autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sujetó todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza, por sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, tenemos algunas cosas ya claras. Número 1, que la iglesia no es un edificio material, es un edificio espiritual. Número 2, que la iglesia no es una denominación solamente, es una familia. Lo tercero, que la iglesia es más un organismo que una organización. Hablemos de la etimología de la palabra misma. El uso de la palabra iglesia viene del griego, de la palabra eclesía,
Y eclesía es una reunión o congregación de fieles. Por esto volvemos a que la iglesia no es el edificio como tal donde nos reunimos, sino es la reunión o congregación de fieles. Ahora, la iglesia no es solamente la de este tiempo, se refiere a la iglesia universal que viene de todos los tiempos, porque si usted mira el mismo Efesios, que es que el libro de Efesios podríamos decir que es un manual de eclesiología por excelencia, y Efesios capítulo, desde todo el capítulo 5, y si miramos cuando está haciendo la analogía del matrimonio, dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. En esto mismo nosotros entendemos que la iglesia tuvo un origen porque Cristo prometió fundar su iglesia. Hay un diálogo que está haciendo Jesús, unas declaraciones que está haciendo Jesús en las que muchos se amparan para fomentar y fundar falsas doctrinas. Pero cuando el Señor habla, y allá en Mateo capítulo 16, Mateo capítulo 16 está hablando el Señor de quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre. Pero en el versículo 14 ellos dijeron unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas, y él les dijo: bueno, y ahora ustedes díganme, ¿en quién soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Notemos algo, que cuando el Señor habla de edificar, nos habla de una iglesia en el futuro. Cristo prometió fundar su iglesia en el futuro, y por eso le dijo: sobre esta roca edificaré. Cuando habla de la roca, es la roca y el fundamento es Cristo, porque por esto leímos que edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esto también nos lo corrobora 1 Corintios 3:11, puede parar el video y leerlo, o 1 Pedro 2:4, donde nos deja muy claro que el fundamento es Cristo. Ahora, y añade algo, dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, es decir, que la iglesia tiene la victoria asegurada. Ahora, podemos volver a enfocar de que la iglesia es universal. Hay cosas que no podemos confundir. Hay muchos predicadores que confunden la iglesia con Israel. O hay algunos que hasta se atreven a decir que somos el Israel espiritual. No, la iglesia no es una continuación de la nación de Israel. Si nosotros miramos en la palabra, siempre hace una diferencia entre el proyecto que tiene el Señor con la iglesia y el proyecto que tiene el Señor con Israel. Y por eso tenemos que hacer una diferencia exacta para nosotros poder entender. El carácter de la iglesia es universal. Entonces, cuando Dios habla de una iglesia, no nos habla de un rótulo como tal. La iglesia de la cual el Señor habla es una iglesia de muchas naciones, de muchas lenguas, y muchas veces de muchas denominaciones humanas que nosotros llamamos, pero lo que sí se sabe es que esa iglesia debe haber sido, número uno, debe haber sido lavada con su sangre y debe haber nacido de nuevo. Y esta iglesia tiene que tener el sello del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros hablamos ya de la iglesia como un nicho local, podemos empezar diciendo que nosotros nos reunimos como familia, por eso nos llamamos y nos denominamos, y con nuestro saludo decimos: Dios le bendiga, hermano, porque Dios nos ha hecho
sus hijos. Entonces, el Señor nos hizo una familia con el propósito de llevar a cabo la gran comisión, el evangelismo. Una de las funciones de la iglesia es evangelizar. Lo que el Señor nos ha enviado es a proclamar todas las verdades de las cuales Él nos dio. Ahora, la iglesia podemos decir que está en diferentes ciudades, en diferentes provincias o en diferentes casas. En Romanos 16, versículo 5 dice, y saludes a la iglesia que está en tu casa, es decir, a los hermanos. Y por eso cuando la Biblia, Pablo escribe algunas de sus cartas paulinas, empieza mandando saludos a la iglesia que está en tal y tal lugar. Entonces, otra conclusión que tenemos aquí es que la iglesia como cuerpo de Cristo no tiene una limitación geográfica. La iglesia es universal. Por eso nadie se puede apropiar ni adueñar de la iglesia de Dios, porque es que la iglesia de Dios va mucho más allá. Entonces, en todo esto encontramos que la iglesia que el Señor pensó es una organización espiritual por la cual Él regresa. El Señor prometió venir por una iglesia. Ahora, en esto de la eclesiología tenemos que hablar también de una membresía de la iglesia local. En esto la iglesia primitiva sabía quién era miembro y quién no lo era. Si usted mira Hechos capítulo 12, el versículo 41, entendemos allí que se habían agregado a la iglesia como 3,000 personas. ¿Y cómo sabemos que se habían agregado? Porque ellos conocían quiénes. Ahora, lo mismo en 1 de Timoteo 5, 9 y 16, también podíamos mirar que ellos tenían aún algunas listas de su organización como tal y de las personas que estaban y que vivían allí, que se congregaban. Lo mismo la iglesia, cuando una persona ingresa a la iglesia, nosotros entendemos que tiene que seguir los pasos bíblicos, que deben ser bautizados y que debe haber recibido el Espíritu Santo. También la Biblia nos habla de la igualdad de los miembros de la congregación. El Señor en la iglesia es Jesucristo, Él es el Señor. Ninguno es nadie más que otro. Antes, al contrario, Apocalipsis capítulo 1, versículo 12, el 13, el 16, el 20, cuando nos habla de los mensajeros y de esos, los ángeles de las iglesias. En esto es porque se transmite un mensaje, pero Jesús es el dueño, es el Señor de toda la congregación, incluyendo los pastores, los líderes, todos. Y aún los que ocupan cargos en la iglesia solamente son cargos administrativos, porque si usted analiza, todos los cargos que se emplean es para algo humano, es para una organización nuestra, para salir adelante, para ganar más almas. Entonces, en esto nosotros tenemos que entender, la cabeza de la iglesia es Cristo. Obviamente el Señor habla de algunos hombres dones. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, y para esto quiero que tomemos un pasaje o unos textos bíblicos que nos muestra. Libro de Efesios, el capítulo 4, y a partir del versículo 11 empieza diciendo que Él mismo constituyó. Estos son los hombres dones, los que Dios mismo constituyó. A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, y todo esto para edificar. Entonces, ¿qué funciones cumplen los hombres dones? Número 1, el perfeccionamiento de la iglesia.
la enseñanza de la iglesia, la supervisión de la iglesia y el cuidado de la iglesia. La palabra pastor quiere decir un alimentador. El profeta es el que trae el dedo de Dios y por eso muchas veces Dios envía palabra a través de sus hombres. Ahora, ¿cuál es el resultado de estos ministerios de los hombres dones? Que se promueve la unidad de los santos. Si usted analiza muy bien en el mismo capítulo 4 de Efesios, versículo 1 al 5, una de las cosas que se procura siempre es la unidad de la iglesia, la firmeza de los congregados, de los feligreses, de los santos, y se ocupan del crecimiento mismo. Entonces, en esto mismo hay algunas sectas que ahora hablan de que no hay organización. No, la Biblia sí habla de organización, porque cuando la Biblia nos muestra que el que preside lo haga con solicitud y el que preside es el presidente. Y por ende todo esto nos enseña profundamente que pertenecer a una iglesia es una bendición. Si nosotros predicamos y si nosotros tenemos un campo en la enseñanza de la palabra, y si nosotros compartimos la palabra, nosotros tenemos que tener muy claro el concepto de iglesia, porque Dios a través de nosotros está enseñando a una iglesia. Entonces, hay algunos términos bíblicos, por ejemplo el término ancianos. Este término ancianos algunos lo confunden con viejitos. El término anciano viene de una raíz griega que quiere decir el que ha alcanzado sabiduría. Por eso si hay algunas personas que ya tiene años pero no tiene sabiduría, ese no es anciano, ese sí está viejo solamente. Vemos que desde tiempos muy antiguos era el término, el título anciano, o era un término de mucho respeto. Aún en Levítico, en Job, en el antiguo Israel se daba respeto y reverencia a los ancianos. En el Nuevo Testamento se le da ese rango y como punto de referencia a los miembros de la congregación que han alcanzado sabiduría. Existe otro término que se llama obispo, y ese término obispo nos refiere exactamente a los ancianos que supervisan. Obispo significa realmente inspector o supervisor. Los pastores, la palabra pastor es un alimentador, por eso es el pastor alimenta, el pastor cuida, el pastor estaba bien pendiente. La palabra pastor es uno que cuida, es uno que alimenta. Entonces, en esto tenemos nosotros que dar la palabra que proviene exactamente de Dios. Dar la palabra que proviene exactamente para la necesidad. Bueno, ya la Biblia habla cómo se elige a los ancianos, cómo se nombran los obispos, según Hechos 14, 21 al 23, las normas establecidas para ser obispo, que nos la relata Primera de Timoteo capítulo 3 del 1 al 7, Tito capítulo 1 versículo 5 al 9. Y en cuanto a todo esto nos muestra la hoja de vida que tiene que tener. El otro término se llama diácono. El término diácono es un término que en la Biblia está muy bien en cuanto a su significado. Es decir, diácono es una persona de alto honor que ejerce el poder de Dios. Entonces, todo esto la Biblia nos lo habla a nivel de organización. Vamos a cuál es la misión de la iglesia. Porque si entendemos que Jesús definió la iglesia y nace de la autoridad que Dios le dio, Cristo cuando resucitó afirmó que toda la autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. La esencia misma de la misión, de llevar el evangelio, de predicar la palabra, de ganar a nuevos conversos, de hablar de la edificación de la misma. Por eso,
Si nosotros hacemos parte de una iglesia y si nosotros somos predicadores, tenemos que entender que tenemos una responsabilidad de edificar la iglesia. Por eso el que predica no debe predicar de cualquier manera. Y gloria a Dios por estos espacios que se abren, porque cuando se abren espacios como estos, nos enseña de la responsabilidad que tenemos para entregar la palabra, porque a partir de esto la iglesia crece. Ahora, la Biblia habla de los ejemplos de la misión evangelizadora, Hechos capítulo 4, del versículo 18 al 20 y del 31 al 33, nos muestra que tanto los apóstoles como la iglesia testificaban. Hechos capítulo 8 del 1 al 4, Hechos capítulo 11 del versículo 19 al versículo 21, la Biblia nos muestra que la persecución los obligó a escapar de Jerusalén, pero no les impidió testificar en todos los lugares por donde iban pasando, y antes al contrario, la iglesia crecía. Hechos capítulo 13 y desde el versículo 1 al 4 podríamos mirar que era un milagro toda esta unión, pero todo esto era con algo que Dios permitió para que las iglesias crecieran. Entonces, en esto, quien predica debe edificar a la iglesia. Tiene que instar a la iglesia al desarrollo de la gran comisión. Terminemos hablando de algunas actividades de la iglesia, como lo son, por ejemplo, la comunión. Si de verdad nosotros analizamos cuál es el comportamiento desde la iglesia primitiva, según Hechos capítulo 2 del 41 al 47, vemos que ellos tenían comunión, que se enseñaba la palabra de Dios, que se oraba, que se adoraba, que se daban alabanzas al Señor, que se tenía la Santa Cena. Vemos que ellos ofrendaban y daban aún sus donativos. Entonces todo esto no está fuera de la iglesia. Entonces, ¿qué hay que hacer para pertenecer a la iglesia? Para pertenecer a la iglesia, para pertenecer al cuerpo, el Señor mismo es el que nos injertó en él. Hay que estar en Cristo. Entonces, en todo esto podemos mirar que el bautismo, recibir el Espíritu Santo, practicar todos los principios cristianos, la oración, la comunión, la lectura de la palabra, todo esto nos hace hijos de Dios, nos muestra. Es que nosotros tenemos que actuar como lo que somos. Por eso si una persona anda en pecado no puede decir que es hijo de Dios. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Entonces, todo esto nos lo muestra el Señor y nos lo enseña para que nosotros entonces entendamos que cuando vamos a predicar no le vamos a predicar a cualquiera, le vamos a predicar a la iglesia. Y si vamos a predicar a la iglesia tenemos que tener la gran responsabilidad de nosotros no solamente entender, sino participar con responsabilidad de exponer la palabra. Porque si el Señor dijo que las puertas del Hades no prevalecían contra la iglesia, el Señor nos lo dijo, fue por algo. Y lo que nos muestra el Señor es que si esa palabra llega y esa palabra actúa, la iglesia es edificada, las almas se convierten, porque estamos en medio de una institución creada por el Señor mismo. Así que esto con relación a la eclesiología. Ahí en la plataforma virtual quedan algunas tareas, por favor. Necesitamos que todos nos coloquemos al día. Un abrazo para todos.